un lado a nuestro enemigo y vamos a dejar que la voluntad y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Amén. Así que bueno, ya saben, está ahí advertido. Prepare su casa, ya saben, prepare su hogar, compre frazado para recibir a nuestros hermanos. Si no, tiene que dormir abrazadito con los hermanos. Para que podamos pasar, amén. Que el Señor nos ayude cada día para que cada vez, hermano, lo vamos haciendo mejor. En aumento. Diga todo, bien. Todo el pueblo gritará a la voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno de derecho a la ciudad. Llamado pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes de Leví, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que estaban armados pasaron delante del arca de Jehová. Y así Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: será vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Entonces gritaréis. Por favor, tomar asiento. Que el Señor nuestro Dios quiera añada bendición a esta su gloriosa palabra. Fíjense, mis amados hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios es grande. Gloria sea el nombre de Jesús. Usted y yo debemos de comprender cuán amable son las moradas del Señor. Anhela, dice el salmista, ardientemente sus atrios. Y así nosotros debemos de tener ese deseo vivo de habitar en la presencia del Dios Altísimo. Si nosotros comprendemos, aleluya, la gran misericordia de Dios para con cada uno de nosotros, nosotros deberíamos de ser como aquel, no esos 9 que se fueron corriendo contentos por lo que Dios había hecho, sino como aquel que sabe, porque usted y yo debemos de entender que por algo el Señor hizo esta mención de 10 leprosos que un día se acercaron a Él y suplicaron misericordia. Estos leprosos, hermanos, fueron limpios de su lepra. Y mientras ellos iban yendo, se dieron cuenta que ya no tenían ninguna enfermedad en su cuerpo. Estaban bien. Pero ¿cuál es el razonamiento del hombre?
cuando sabe que está siendo beneficiado. No dice el salmista claramente: bendice alma mía al Señor y nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides. Usted y yo debemos entender de Dios. Y el razonamiento es: tengo que darle gracias a Dios. ¿Cómo no voy a darle gracias? ¿Sabe que si usted ha leído atentamente allí Josué, se va a dar cuenta de algo muy importante? Es que dice: ahora Jericó estaba cerrada. No de una manera, no de una forma de que cualquiera pudiera abrir. Dice: bien cerrada. En ese lugar nadie entraba y nadie salía. Estaba bien cerrada. Era algo impenetrable. No podían cruzar así nomás a Jericó. Y mucho menos un pueblo que no estaba caracterizado por las armas. El Señor describe claramente: nuestro ejército no es con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y fíjese que si usted y yo, o esta iglesia, es una iglesia que depende del Espíritu Santo, va a ser una iglesia que triunfe. Va a ser una iglesia que siga adelante. Va a ser una iglesia, hermano, que va a avanzar y no va a retroceder. Antes que empezara a decirle al pueblo lo que Dios le había dicho, vencedor. Oiga, iglesia del cuando Dios da día darás la última vuelta. Y esa última vuelta eran 7 veces que tenían que dar la vuelta en Jericó. Y yo creo, hermano, que la iglesia, en la recta final, ¿sabe? Eso en realidad a nosotros tendría que alegrarnos. Eso a nosotros realmente nos tendría que poner con un corazón. Ustedes reciban lo que yo quiero darle. Ustedes simplemente rodeen. Empezamos el día de Pentecostés. A los discípulos a que esperaran la venida del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Mejor me vuelvo a casa con aceite para que puedan entender. Digno de gloria. Cuando caminar y se empieza a cansar de aprender que cuando Jesús dijo: y aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es muy importante entender que hay que negarse a sí mismo para amar a Dios y poder recibir. Soportar. Hay que caminar, salir temprano, ir a la iglesia. Pero tienes que entender esto. El Señor le dijo a Josué estas palabras antes de que comenzó Jericó está entregado. Y nosotros tenemos que saber que ya hubo alguien que venció a nuestro enemigo en la cruz del Calvario. Antes que hemos comenzado a caminar, aleluya, en la presencia de Dios, hubo alguien que te dijo que había muerto por ti hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y dice su palabra que por su llaga nosotros hemos sido curados, que por su llaga, nosotros hemos tenido bendición del Altísimo.
Por eso es que nosotros debemos de sentirnos confiados. Aleluya, Señor, aleluya. Josué estaba confiado. Aleluya. Tú eres santo, Señor. Y él seguía caminando. Él seguía dando vueltas. Síganme. Aleluya. Y seguía dando vueltas. Sabes, deben de entender que cuando ya llegaron, porque mucho pasan necesidades. Y a veces decimos, pero ¿hasta cuándo, Señor? Esta es la última vuelta. Sí, Señor. Esta es la última. Cuando den la última vuelta, entonces van a gritar. Aleluya. Aleluya. Estamos esperando esa última vuelta. De ver que Dios va a hacer algo poderoso dentro de nosotros. Amén, amén. De que Él, aleluya, va a romper aquel diagnóstico del médico. Gloria sea el nombre de Jesús, que vino a tu vida y te dijo, va a ser imposible que salga de esta. Aleluya. O es un cáncer indeterminado, o es algo, aleluya, que es imposible para la sanidad. Pero Él te dice que esta será la última vuelta. Él te dice que ese día será el día especial para ti. Pero Él te dice en este día que Él te va a bendecir. Y tienes que creerlo, que hoy puede ser el último día. Aleluya. Y es que sí, te puede cansar, imagínate, rodear una ciudad. Aleluya, ¿verdad? Date vuelta a la vuelta de Tucumán. Rodear una ciudad no era fácil, mucho menos 10. Porque hoy necesitamos vehículos para ir 3 cuadras. Aleluya. No era fácil, hermanos. No era fácil. Pero lo hacían. ¿Sabe? Aquellos que dependemos de Dios, sabemos y entendemos que Dios va a abrir el camino. Y Josué lo tenía bien puesto. Josué había visto todas las maravillas desde que había salido de Egipto. Hermanos, hasta ese instante, hasta que Dios lo había puesto como jefe de Israel, porque ya Moisés había quedado de lado. Gloria sea el nombre de Jesús. Moisés ya no estaba, pero sí estaba Josué. Y este Josué, hermanos, tuvo que armarse de confianza y de valor, porque no es fácil llevar adelante un pueblo. No es fácil. Mucho más cuando el pueblo murmura mucho. Cuando el pueblo, hermano, es fácil murmurar y decir cosas. Pero sabe que cuando el líder recibe de parte de Dios directamente esta palabra y le dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No le está diciendo por decir nada más, sino porque sabe, aleluya, que como dice la palabra de Dios, que el hombre es duro de servir. Entonces él sabía en dónde lo iba a colocar a Josué. Iba a ser y es siempre Israel un pueblo duro de servir. Es muy duro, pero él le da esa responsabilidad. Y vaya, pero le dice algo: yo estaré contigo. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Sabe? Yo he venido en esta mañana con un propósito de que reflexionemos dónde estamos, cuál es nuestra posición, cómo estamos en relación con Dios. Hermano, porque Dios ya le había dado a Josué lo que ya había hecho él. Ahora, el tema es
que había que pasar un proceso para recibir lo que Dios le había dicho. 9 dice el Señor a Elías: va a llover. Le dice así, pero sabe, Elías va a orar. Si el Señor le había dicho: ve, porque le di acá y a todo Israel que va a llover. Pero Elías sube al monte Carmelo y empieza a orar. Aleluya, Jesús. Empieza a orar. Y sabe que Dios había dicho que iba a llover. No era para que se desanimara, sino para que diga: vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Tú crees que no puedes intentarlo? Aleluya. Tienes que volver a intentarlo. ¿Te has quedado con que un día nada más fuiste algo especial? ¿O con que Dios te usó una vez? Tienes que volver a intentarlo. ¿Has quedado con que yo quería hacer algo pero tienes que volver a intentarlo? Dios nos da la oportunidad. Él ya nos llamó. Él ya nos escogió. Ahora está en nosotros. Ya le dijo a Josué: ya está el cuento en sus manos. Había que caminar, había que dar vuelta, había que ir calladito sin decir ninguna palabra. Aleluya. Es muy difícil. Gloria sea el nombre de Jesús, porque siempre vamos a escuchar del lado del frente: ahí está el acusador, ahí está ese que siempre te va a frenar. Pero quiero que sepas algo, que alguien que está contigo y que te dijo: no digas nada, date tranquilo, porque cuando llegue el momento vas a gritar, vas a dar voz de júbilo, vas a dar voz de alegría, vas a dar voz de gozo, vas a dar voz de cántico, de victoria y adoración. Tiene que llegar ese momento. Así es, Señor. Santo es tu nombre. Glorioso, maravilloso. No nos arrodillamos ¿Verdad? Gloria a Jesús. y empiezan a correr nuestras lágrimas. Señor Jesús. Estamos en silencio. ¿Verdad? Aleluya. Porque todo nos cuesta. Nos es difícil el camino del Señor. No es fácil. Aleluya. Él no dijo que no vamos a tener problema. Él no dijo: no van a tener aflicción. No, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Porque Él no quiere cualquier corazón. Él quiere corazones que estén dispuestos a alabarle. Aleluya. Sabe, es que lo que le seguimos a Él, tenemos que tener el mismo concepto. Él iba camino a la cruz del Calvario, lo azotaba, lo escupía, le injuriaba, pero Él lo mismo nos sacaba la mirada de allá. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que en esa cruz había algo nuevo, había algo extraordinario, había una gloria, había algo, hermanos, que iba a hacer por cada uno de nosotros. Él no se rindió. ¿Y sabe lo que mostró? Ser un varón experimentado en quebranto, un varón experimentado en dolor, un varón experimentado en tristeza. Toda gloria y honra. Oh, maravilla, maravilla. Digno eres, mi Señor, digno eres, mi amado, mi Jesús. Digno, Señor, de toda gloria. Aleluya, Jesús. Aleluya, Señor. Oh, maravilla. Soberano, Rey. Dios omnipotente, Dios A omnisciente. veces las palabras están de más. Alabanza, alabanza a tu nombre, Señor. No sé si le ha tocado alguna vez arrodillarse Aleluya. y no poder expresar nada, simplemente llorar. Así es. Y es que el Señor nos está diciendo: calla un momento, ¿Verdad es? calla un momento, calla, estate tranquilo. Sí, Señor.
Y nosotros queremos decirle, pero Señor, es muy difícil. Señor, no puedo quedarme callado. Soberano, Señor Jesús. Pero Él te dice, guarda silencio. Cuando Él te diga que hables, tienes que hablar. Cuando Él te diga que levante tu voz, tienes que levantar. ¿Sabe? Esto significa, hermano, que a veces nosotros en la casa, en la calle, decimos cosas y hablamos cosas. Gloria sea el nombre de Jesús. Venimos a la iglesia y estamos en silencio. Pero Dios quiere que sea al revés. Guardemos silencio en donde andamos. Guardemos silencio en donde estamos. Vengamos aquí. Aleluya. ¿Sabe qué? Empecemos a expresarle a Dios cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Porque no hay otro Dios bajo el cielo. Y nos duele. Amén, verdad. Pero Dios mandó a callar al pueblo. Perdónanos, mi Rey, perdónanos, mi Señor. Aleluya. Los mandó a callar. Señor de misericordia, mi Señor. No digan nada. No griteréis, Alabado. ni se oirá vuestra voz. Arriba, arriba. Wow. Ni siquiera que se oiga vuestra voz. Arriba, 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 y abajo. Solamente respiremos. Aleluya. A veces no entendemos. ¿Verdad? Fíjese que el Señor, Él estaba misionando, Él estaba por una aldea predicando la palabra. Oh, mi amado, mi Jesús. ¿Sabe que Marta y María tienen enfermo a su hermano? Llamado Lázaro. Es enferma. Y ellas mandan a alguien a buscar al maestro. Que venga urgente porque su hermano, a quien él amaba, porque Jesús amaba a Lázaro, estaba enfermo. Y ellos mandan a buscarlo y el maestro le dice, vuélvese y díganle que todo va a estar bien. Que no se preocupe. Que esto no es para muerte, sino que Él va a vivir. Pero pasó el tiempo. Hasta que vino el maestro. Y cuando el maestro vino ya no estaba Lázaro. Ya hacía 3 días que estaba sepultado Lázaro. Pero quiero que vean este pequeño detalle. Es que no guardaron silencio. No empezaron a verlo. Y empezaron a decir, si hubieses estado aquí. Si hubieses estado aquí. Lázaro no hubiera muerto. Lázaro no hubiera muerto si hubieses estado aquí. Oiga, tenemos que entender esto, que todo es voluntad de Dios. Y a veces nosotros vemos, no, que no tiene que morir, pero murió. Aleluya. Esa fue la voluntad de Dios. Pero sabe que el Señor viene. Y ya no estaba Lázaro para poner su mano y sane o directamente decirle sano de esa enfermedad. Pero tuvo que escuchar. No pudieron guardar silencio, no pudieron guardar su dolor entre ellos y simplemente llorar. Ya lo habían llorado, ya había pasado 3 días, pero ellos seguían molestos con el maestro porque no había venido. Estamos molestos con el Señor porque no está haciendo lo que nosotros queremos que haga. Es una simple cosa, es una simplemente tócalo, simplemente sopla, simplemente di la palabra y yo sé que eso va a suceder. ¿Sabes?
que Dios es tan poderoso y el que nos conoce totalmente, que Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Reconocemos o no reconocemos que nuestro Dios es poderoso? Que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, en el momento que Él se le plazca. Él va a hacer las cosas que Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera, porque Dios tiene poder y Dios es poderoso. Pero lo que a veces no entendemos, cuando Él quiere, aleluya, y ella le cuestiona algo, porque que no hiciste algo con mi hermano, si hubieses estado aquí. Pero miren, fíjese que el maestro dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. ¿Se da cuenta que Él hace lo que Él quiere? Gracias, Señor. Y a veces nosotros no entendemos el porqué. Pero debemos de entender que en el pórtico, en donde había un estanque que descendió un ángel que le movía el agua, era un lugar donde había muchos enfermos, no solo el paralítico, muchos. ¿Y por qué eso fue? Se pregunta si Él podría haber pasado a ese lugar y salía con un ejército de adentro de ese estanque, de hombres detrás de Él, que eran enfermos, pero ahora son sanos. Aleluya. Pero no pasa por ahí. Si el Señor ya le había dado la victoria a Jericó, ¿cuál era el incentivo? Dar vuelta. ¿Cuál era? ¿Por qué? ¿Por qué tener que dar tanta vuelta? Aleluya. ¿Qué cree que uno no se cansa? ¿Qué cree que uno no tiene sed, que no tiene hambre, que no puede vestirse, que no tiene un gran calzado? Y empezamos a orar. Pero el Señor le dijo: callado, en silencio. Pero quiero que entienda esto en esta mañana. Que no es lo que nosotros estamos pasando, no se trata de eso. Se trata del final. Pero ¿saben cómo lo vamos a hacer? Bueno, pero a ver, ¿dónde está la plata de todo? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está con lo que vamos a voltear? ¿Dónde están los armamentos? ¿Dónde están las armas? No se cae por sí solo. Aleluya. Nosotros tenemos que saber, hermano, que hay cosas que Dios hace, pero oiga, Dios vino rompiendo los... ¿O no? ¿Qué es lo primero que rompió la esquina? Fuego del cielo. Los guiaba al pueblo. Rompió los esquemas. ¿Cómo es posible que un muro de fuego desde el cielo a la tierra? Una conexión. Luego que abriera el mar. Una nube. Justo está el sol. Era algo extraordinario. Pero Dios guardaba a Israel. Es que Dios va a romper los esquemas por nuestras vidas. Lo hizo, ¿sabe cuándo? Cuando dijo: en el principio era el verbo era con Dios, ese verbo era Dios. Y cuando nos vimos su gloria como la única del Padre, caminando entre nosotros con poder. ¿Sabe? Dios se había manifestado en carne.
no entra en la lógica humana, por eso no pueden entender. Y le dicen, ¿cómo es posible que sea Dios? Cosas separadas, no pueden entender, hermano, que Dios puede hacer esto y mucho más. Si el Señor Jesucristo mismo dijo, Él puede elegir esta piedra y hacer vuestros hijos. Dios puede hacer lo que quiere. Dios tiene el poder, hermano, tan sobrenatural, de tal manera que Él sostiene esta tierra en la nada. Está girando en el aire, nadie la sostiene y no se mueve para ningún otro lado. Está allí, está el sistema galáctico todo completo, hermano, lo que tiene que ser. Sabe, Dios ha hecho cosas y cosas que nosotros no entendemos, que el mismo Job le dice, Señor, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba, cuando yo hacía las cosas extraordinarias? Nosotros no vamos a comprender, la mente del hombre no va a entender. Pablo subió al cielo y dijo, oh, cosas que no se pueden explicar para la mente humana, para los ojos eran cosas imposibles de creer. Aleluya, pero él dice, oh, cosas que son extraordinariamente muy preciosas. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso, ¿sabe qué, evangelista Juan? Vale la pena seguir sufriendo, vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir avanzando, aunque te sea difícil, aunque te sea difícil. Sigue dando la vuelta, ¿sabe? Vale la pena tu sufrimiento, vale la pena tus luchas, vale la pena tus horas que vienes a la iglesia, que tienes que pasar circunstancias, que tienes que pasar peligro, que tienes que pasar necesidades. Vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque dice que un día, hermano, será esa última vuelta y no la vamos a dar más, porque sabe que los muros van a caer, los muros van a caer. Y sabe, va a pasar algo extraordinario. Vale la pena. Vale la pena. Aleluya, Señor. Sigue luchando, sigue avanzando, va a llegar la última vuelta.
Tocamos el shofar. Tenemos que gritar. Grita. Grita y ve. Grita por el Dios vivo. Que es puro para creer. No es con fuerza. No es con espada. Es con su espíritu. Es con su espíritu. Es con su espíritu, con su espíritu, con su espíritu. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es con su espíritu. En Jesús se alegra mi alma. Lo van a oír. Los malos, aleluya. Y todo lo que está hermoso. Todo lo que era un obstáculo va a caer. Todo lo que era enfermedad va a caer. Todo lo que era imposible va a ser posible.